Bien, chicos, la clase pasada habíamos visto que el GCC se encargaba de traducir el código que tú escribes en C al lenguaje de máquina. Pero ese proceso, como sospecharás, no es un proceso bastante trivial. Al contrario, es un proceso complejo que consta de varias transformaciones parciales, como puedes ver en este diagrama. En este diagrama, todo lo que está encerrado dentro de las líneas punteadas vendría a ser el compilador GCC. Y la transformación que tú observas, la que mencioné, la transformación del código fuente, del código C, hacia un archivo ejecutable binario, pasa a través de distintas fases. Tantas fases como componentes tiene el compilador GCC. En este gráfico podemos ver que el GCC tiene 4 componentes. Estos serían el preprocesador, el compilador, el ensamblador y el enlazador. Aquí este segundo nombre del segundo componente, compilador, podría ser confuso, ¿no? Podría ser confuso. En realidad, cuando yo hablo del compilador GCC, me refiero a todo lo que está encerrado dentro de las líneas punteadas. Que haya un componente interno que se llame también compilador, quizás se deba a razones históricas. Pero en realidad, este compilador interno hace una tarea bien específica, ¿no? Y en realidad, cada uno de estos 4 componentes hace una tarea bien específica. Cada uno de ellos va acercando el código que tú escribes al lenguaje de máquina, lo que significa que conforme el código que tú has escrito va pasando por cada uno de los componentes de GCC, se vuelve más ininteligible, más difícil de leer. Así el preprocesador, como te das cuenta, este programa que era pequeñito lo hace un poco más complejo, un poco más grande. Luego, ese código mismo se transforma ya a otro lenguaje, que es el lenguaje ensamblador. Luego de ser del lenguaje ensamblador, se transforma ya a un lenguaje binario que ya no entiendes. Y finalmente el enlazador también lo mantiene en binario, pero le agrega ciertas partes. Entonces, para poder entender con relativa profundidad qué es lo que hace cada componente, vamos a estudiarlos de manera separada, ¿no? Entonces, en la clase pasada yo te mostré cómo compilar de un solo golpe, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente tú vas a querer hacer? Normalmente tú tienes un programa en C, lo compilas con el comando GCC y se te genera este archivo ejecutable. Pero ahora, para ser un poco más analítico, vamos a entrar a cada uno de los componentes. Entonces, lo que voy a hacer primeramente es mostrarte simplemente en este vídeo cómo es que se comporta el primer componente de GCC, que es el preprocesador. ¿Qué es lo que hace el preprocesador con el código fuente que tú escribes? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Voy a invocar no todos los componentes de GCC, solo el primer componente. Y te voy a mostrar cómo el archivo que tú escribes se transforma en un archivo preprocesado. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aquí voy a escribir un programa pequeñito. Entonces el programa que voy a escribir ya no va a ser el Hola Mundo, va a ser un poquito más complicado para que puedas apreciar todos los trabajos, las 3 tareas principales del preprocesador. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Aquí voy a definir primero una variable pi, una variable simbólica, 3.1416, y le pongo un comentario, ¿no? Para recordar que es una constante simbólica. Constante simbólica, o también se le llama macro. Y luego aquí voy a definir una variable entera. Entonces aquí como comentario, es opcional el comentario, le pongo variable entera, 2 backslash comentario, variable entera. Y luego aquí defino la variable x como, por decir cualquier cosa, ¿no? 5 más pi por 7, por decir algo. Ahí está. Este es un programa en C. Lo único que hace es, pues, te hace una operación aritmética, ¿no? Te hace una operación aritmética y el resultado lo almacena en la variable x. Y la operación aritmética involucra una constante pi. Nada más. Entonces, este programita simple y sencillo, cuando es preprocesado, se transforma en algo. No se transforma directamente en código binario, se transforma también en un programa C, pero más complejo. Y eso lo vas a ver ahorita. Aquí, ahorita como te das cuenta, tengo el programa Hola C y no quiero compilarlo. Si yo quisiera compilarlo, tendría que hacer esto. Y con eso generaría un archivo ejecutable. No quiero eso, solamente quiero preprocesarlo. Quiero activar solamente el primer componente de GCC y para ello necesito añadir la cláusula raya E mayúscula. Y luego el nombre del archivo que quiero preprocesar. GCC raya E significa preprocesa. Preprocesa el archivo hola.c.
El archivo hola.c pues es el que acabo de escribir, ¿no? Aquí como es hola.c. Entonces voy a preprocesar, doy Enter y mira todo el texto que sale, ¿no? Ese archivo pequeñito de 5 o 6 líneas que escribiste se ha transformado en un programa gigantesco, ¿no? Un montón de código que no entiendes probablemente la mayoría de ellos, pero al final de ese montón de código está algo que sí entiendes, ¿no? Esto, que es lo que tú, más o menos lo que tú escribiste. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el preprocesador? ¿Qué es lo que ha hecho? Obviamente ha transformado tu programa. Todo ese código difícil de entender que está en la parte de arriba, ¿de dónde viene? ¿No? Todo este código tú no lo has añadido, tú no lo has escrito, static, inline, eso no lo has escrito. ¿De dónde viene entonces? Ese código viene de acá. El preprocesador, una de las 3 tareas que hace el preprocesador es justamente trabajar con las librerías, los archivos de cabecera. Todos estos archivos que tienen extensión .h son archivos de cabecera. ¿Qué es lo que ha hecho con este programa el preprocesador? Se ha ido a tu computadora, ha buscado este archivo existe desde el momento que tú has instalado GCC, y ha reemplazado el contenido de este archivo. El contenido de este archivo es todo ese texto que está aquí arriba, y que tú no entiendes. Texto de 500 líneas más o menos. Entonces todo ese texto está dentro del archivo standard.io.h. Si tú quieres, tú puedes buscar dentro de tu computadora ese archivo standard.io.h. Si quieres, puedes abrirlo con WordPad y vas a ver que es el mismo contenido que está acá, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho el preprocesador. Una de las 3 tareas es buscar todos los archivos de cabecera dentro de tu máquina y incluir su contenido dentro del código fuente. Esa es una de las tareas que ha hecho y eso se ve, ¿no? Se ve como todo un montón de líneas extrañas dentro de tu código. ¿Qué más ha hecho? Esa es una de las tareas. Hay 2 tareas más que ha hecho el preprocesador. Y más o menos se ven, ¿no? Porque tu programa no está exactamente igual como tú lo escribiste. Esta línea que decía define pi no está, ha desaparecido. ¿Qué ha pasado entonces con la constante pi? La constante pi se ha reemplazado directamente en todos los lugares donde decía pi, se ha reemplazado. Si yo aquí hubiese puesto otra variable, digamos, ¿no? Así como tengo una variable entera, digamos, defino otra variable flotante también. Flotante es variables que aceptan punto decimal. Variable flotante. Y por acá digamos que yo ponía así, ¿no? Y igual 1 menos pi por pi. Por decir algo. Si yo preproceso esto, ¿qué iba a salir en el archivo preprocesado, ¿no? A la hora que yo preprocesaba, arriba se añade todo el código del archivo standard.io.h y abajo mira lo que pasaba. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, no aparece esa línea de arriba en la que tú defines la variable simbólica, la constante simbólica pi. No aparece, ha desaparecido. Más bien, el valor de pi se ha reemplazado directamente dentro del código. Donde decía pi, ahora el preprocesador ha escrito 3.1416. Aquí decía pi por pi, pero luego de preprocesarlo, el preprocesador ha generado o ha escrito 3.1416 por 3.1416. ¿No? Eso es lo que ha hecho. Entonces, esa es la segunda tarea del preprocesador. Manipular las constantes simbólicas, ¿no? Reemplazar las constantes simbólicas directamente en el código. Eso es lo que se ha hecho. Y otra tercera tarea, que quizás es la más obvia, ¿qué más se ha hecho? Estos comentarios que tú escribiste. Estos comentarios han desaparecido del código preprocesado y tiene sentido, ¿no? Porque el preprocesamiento, ¿para qué se hace? Porque al final lo que tú estás queriendo hacer es gradualmente transformar tu código fuente a código binario, para que la máquina lo entienda. A la máquina no le importan tus comentarios. Por eso una de las primeras tareas del compilador, y en particular del preprocesador, es justamente eliminar esos comentarios, ¿no? Solo le interesan al programador. Entonces los elimino, ¿no? Y para finalizar, aquí también decirte que así como hay constantes simbólicas, también hay funciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir una función que se llame suma inversa, por decir algo. Suma inversa de 2 variables a y b, por decir, y lo defino como 1 sobre a más b, por decir algo. Esta se llama función simbólica. También existe, ¿no? Hay funciones normales y constantes normales, y funciones simbólicas y constantes simbólicas. Ahorita estamos con lo simbólico.
Aquí, por ejemplo, ¿no? 1 menos pi más pi, aquí yo le puedo poner, ¿no? Más la suma inversa de 5 y pi, por ejemplo. Eso se puede hacer. Entonces, si yo preproceso ese archivo, ahorita te lo muestro, ¿qué es lo que voy a obtener? Esto es lo que voy a obtener. Aquí tienes el archivo original o la .c, y luego del preprocesamiento mira las últimas líneas cómo quedan. La función suma inversa, ¿qué ha pasado? La definición de suma inversa no está acá en el archivo preprocesado. Entonces, ¿qué ha pasado? La definición de la función simbólica se ha reemplazado en el código. La variable y, mira cómo era la variable y, 1 menos pi por pi. Acá es 1 menos 3.1416 por 3.1416. Acá era más suma inversa, pero ya no dice más suma inversa, ahora dice más, ¿qué cosa? Se ha reemplazado la función simbólica suma inversa por su definición. 1 sobre 5 más pi. Entonces esas son las 3 tareas del preprocesador. Eliminar los comentarios, reemplazar los archivos de cabecera por su contenido y reemplazar las constantes y funciones simbólicas en el código. De esa manera, el código que tú escribiste, que era simple, se va cada vez poniendo más complejo, ¿no? Y así gradualmente se irá añadiendo cada vez más complejidad hasta que el archivo termina en código de máquina. Ahí terminamos este video.